¿cómo se concilia la libertad de la persona, que es fundamental en el cristianismo, ¿verdad?, con respecto al pecado original? Porque dice, en el oriente los niños nacen inocentes, en el occidente cristiano los niños nacen culpables. ¿Cómo se determina eso? Bueno, vale que hizo la aclaración. Una cosa es como en occidente hemos interpretado y otra cosa es lo que dice la escritura, ¿verdad? Usted está usando ahí dos términos claves, entre otros, que es el término libertad y el término pecado. Vuelvo a insistirle, la Sagrada Escritura es todo un proyecto de libertad de Dios para con el hombre. Incluso el mayor proyecto de libertad en el Antiguo Testamento es la experiencia del Éxodo. Un pueblo que era esclavo es llamado por Dios a través de la mano de Moisés a ser libre. Y si brincamos al Nuevo Testamento, he venido para que tengan vida y libertad en plenitud. Esto que logró entender también el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas, que incluso en el Nuevo Testamento se define como la carta magna de la libertad cristiana. Porque el cristianismo alaba mucho el tema de la libertad correctamente entendida. Es una religión para aprender a ser libres en el amor y en la solidaridad correctamente entendido. El pecado no aparece como una fuerza determinística que empobrece mi libertad. El pecado en la Sagrada Escritura es todo aquello que me desdignifica como persona y más bien que no me permite crecer en la vida de libertad. Que cuando hablamos de que el pecado es un obstáculo, debo eliminar aquellos obstáculos que no me permiten crecer en una libertad responsable. El cristianismo no cree en un predeterminismo. La única predeterminación cristiana, para los que la quieran aceptar, es la predeterminación a la salvación en Dios por medio de su Hijo Jesucristo, para el que quiera aceptarla. Pero en ningún momento, ¿verdad?, el pecado va a aparecer como algo que me pueda a mí condicionar, porque cuando el ser humano toma conciencia de sus flaquezas humanas, de sus debilidades, de todo aquello que atenta contra el sano progreso, también en nombre de la misma libertad tiene la capacidad para poder irse superando y disminuir lo que en la Iglesia llama el pecado estructural. Además del pecado personal, también existe el pecado estructural. ¿Cuál es el pecado estructural? Aquellas estructuras creadas por nosotros mismos, los humanos, incluso hasta a nivel de Iglesia, que no nos permiten vivir en un proyecto de humanización, en un proyecto de libertad. Que por eso decimos que el pecado original no es algo que se herede. Se llama pecado original porque es una expresión que con el pasar de los siglos empezó a usar la Iglesia para significar, por naturaleza, el ser humano tiende a buscar el mal, pero no está llamado a un proyecto de mal, está llamado a un proyecto de bien y de libertad con la gracia de Dios, que es diferente, ¿verdad? Claro, no debemos de confundir esto. El ser humano está llamado, y vea que en la fe cristiana se enfatiza, ¿verdad?, con la gracia de Dios, más la voluntad personal, debemos de superar todo lo que no nos deja ser personas, todo lo que no nos deja vivir en el mundo, y eso es precisamente lo que llamamos pecado en sentido amplio.